también genera un poquito de preocupación de que, primero, se venden sin casco, como en un principio se hacían con las motocicletas. Sí. Hay casas de alquiler, en lo que es nuestro micro y macrocentro, que alquilan este aparato como si fuese una especie de esparcimiento para recrearse y demás, y tampoco lo alquilan con casco. Entonces son muchas las cuestiones que tenemos que sentarnos a dialogar, a discutir, por dónde van a poder andar, por dónde no van a poder andar, si van a tener que tener obligadamente luces de freno, si van a tener que tener una cierta rango de edad para poder utilizarlo. A ver, estamos hablando de un aparato, volvemos a lo anterior, de que lo puede utilizar cualquiera, no hay un rango etario, pero ¿cómo le exige uno al niño que sepa las reglas de convivencia, las reglas de tránsito y demás?
Siempre se dijo que el cuatriciclo por así decirlo, un aparato que no tiene regulación, cae en los grises, que no es ni un vehículo, ni tenido en cuenta como un vehículo, y es por eso que quizás no está permitido para circular en las calles, sí, para dentro de la casa, como se dice, o dentro del campo, o dentro de la finca, digamos. Claro, y en este caso el monopatín tampoco. Claro, pero yo por eso siempre caigo en que quizás tiene que ir acompañado de políticas educativas y de, lógicamente, comunicación, información, difusión. ¿Por qué? Porque una cosa es utilizarlo en el jardín de la casa, a los patines o al monopatín, y otra cosa es sacarlo a la calle, a la convivencia, con los distintos factores que componen al tránsito. No es lo mismo utilizarlo en la vereda o en el fondo de la casa que utilizarlo en una ciclovía, en la plaza o en la misma calle. Entonces ahí es donde cambia, digamos, el sentido de lo que estás utilizando. Algo de esparcimiento para uno, pero que si lo llevo a un componente más del factor tránsito, y por supuesto tiene que tener su reglamentación. ¿Por qué? Porque tenemos que prevenir, tenemos que brindar seguridad, tenemos que hablar justamente de cuáles son los elementos o las partes reglamentarias que tiene que tener, en este caso, este aparatito o este dispositivo de movilidad, como se le quiera decir, y cuáles son sus reglas de convivencia, cuáles son sus normas, cuáles son las reglas que tiene que respetar, por supuesto, aquellas personas que utilicen. Son aparatos que necesitan ser utilizados por personas, y la persona a la vez tiene que tener cierta reglamentación o reglas de juego, de convivencia. Y más si lo va a sacar a la calle, si lo va a sacar a una plaza, si lo va a sacar a una ciclovía. Entonces, sí, entendemos que no son aparatos que van a tener que tener quizás la misma responsabilidad o el mismo criterio que un vehículo como un automóvil o una motocicleta. Por supuesto que no, pero tienen que tener algún tipo de reglamentación. No estamos hablando de cobrarle patente, no estamos hablando de que tenga que tener un seguro de vida, pero sí por lo menos reglas de seguridad, no solo para quien lo conduce, sino también para aquellos que conviven con eso. No se analiza entonces prohibirlo directamente, sino reglamentarlo. Y la verdad que sí ponerle por supuesto un rango etario, a ver, que lo maneje un chiquito de 5, 6, 7, 8, 9 años, me parece bárbaro, pero que lo hagan a la puerta de su casa, para adentro, porque para afuera es un ciudadano, por así decirlo, que quizás no se le genera un compromiso de respetar las reglas de tránsito, no tiene un carnet, no tiene una capacitación, no tiene quizás las herramientas educativas necesarias para poder convivir con lo que serían vehículos de gran porte, llámese motocicleta, auto, colectivo y demás. No solo por una cuestión de seguridad, una cuestión ya de sentido común. Obviamente, apelamos quizá al criterio también de los mayores. Un chico, como les decía, de 10 años, quizá tiene la capacidad para poder manejarlo, o lo que es monopatín, porque no es difícil. He tenido la oportunidad de poder utilizar o saber cómo anda, y son aparatos que sí tienen quizá un máximo de velocidad de 30 kilómetros por hora, pero quizás un chico no está preparado para andarlo en la calle. Ese aparato quizás no está preparado para ir en la vereda, para ir en lo que es la ciclovía, para utilizarlo en las plazas. Entonces, todas esas son las cosas que tenemos que sentarnos, hablarlas, discutirlas, analizarlas, y no por una cuestión de que ya estén proliferando, vamos a sacarlas apuradas, algo sin sentido, algo que quede totalmente a contramano, o que quizás no tenga ni siquiera sentido ponerle tantas reglas si después no se van a cumplir o no se van a poder controlar, y lo más importante, no se va a poder difundir o verdaderamente hacer saberlo. Claro, por eso decíamos. Entonces, si va a proliferar tanto, tenemos que apelar primero a lo educativo, a lo informativo, a reglamentar lo básico. A ver, en un aparato eléctrico, quizás algunos utilicen motor, pero si lo van a utilizar niños, y bueno, en sentido común, no lo utilicen en la calle. Entendamos eso, digamos. Desde el vamos a Salta, lo que le está faltando evidentemente es educación vial, quizás más información, y por supuesto cumplir con las reglas de juego. Y si le vamos a seguir sumando condimentos, le vamos a seguir sumando aparatos, y por supuesto que tenemos que hacer una política seria y educativa y de concientización, más allá de la reglamentación, más allá de las multas incontrolables que se pueden llegar a generar.
tenemos que ir a acompañar cada evolución que se genera, como le digo yo, tiene que ir acompañado de capacitación y concientización y sobre todo de educación, ¿no? Si no, siempre vamos a estar no solo un paso atrás en lo que es la reglamentación, sino un paso atrás en lo que es la convivencia, en lo que es el día a día, en lo que es el control. O sea que es un tema que queda para el próximo año. Y verdaderamente sí, en el sentido de que quizás hoy estamos hablando que nos quedan quizás 1 o 2 sesiones como muchísimo, y reglamentar algo que no vamos a poder legislativamente después sancionar, y se vuelve un poco complicado, pero por lo menos, como te decía Marcela, ya tenemos mínimamente una adhesión que te dice más o menos lo que son las reglas del juego, las reglas donde se puede, la utilización de cascos, que estos aparatos tengan que tener luces delanteras, luces traseras, frenos, etcétera. Sí, lo elemental. Lo elemental y lo indispensable para poder circular, digamos, por así decirlo. Yo he visto primero que no creo que proliferen porque sale un monopatín de esto sale más o menos 100.000 pesos. No es como que está al alcance de todo el mundo, ¿no? Y en segundo, sí, salvo que, bueno, lo usemos en reemplazo de un automóvil, de una motocicleta. Y en segundo lugar, bueno, esto que tiene que ver con los adultos irresponsables, no hablemos de los niños, que ya sabemos que, bueno, en cualquier vehículo menores de 18 años no pueden circular conduciendo, ¿no? Pero sí los mayores que bueno, es habitual verlo, pasarse los semáforos en rojo, a muy alta velocidad y sin casco, bueno, y después lamentablemente tenemos los accidentes, ¿no? No, por supuesto, a ver, nosotros analizamos y pensábamos lo mismo cuando se empezaron a hacer las ciclovías, y uno ve, pude analizar, pude visitar algunas casas, comercios que venden bicicletas, y cuando me decís que quizás no proliferen tanto por su precio, yo he visto lamentablemente, yo he visto bicicletas que tienen casi el precio de un automóvil, y siguen ¿sí? vendiendo. Entonces estamos hablando de que quizás ya no importa quizás el costo, sino más bien quiénes lo pueden acceder. Estamos hablando de que a esas bicicletas o a esos monopatines o patinetas eléctricas están accediendo jóvenes o niños que lógicamente no tienen quizás el conocimiento de las reglas de tránsito, de las leyes de tránsito, o quizás hasta las mismas básicas normas de convivencia. Entonces sí, por supuesto, preocupa que se le sigan sumando condimentos, por así decirlo, al factor tránsito, y seguimos debiendo materia pendiente del tránsito y lo que es educación vial, porque primero que nada, no somos una ciudad preparada para tener un tránsito acorde, no estamos quizás con ese sentido de convivencia de distintos factores. Tenemos, bueno, la ciclovía de Belgrano, algunas ciclovías que quedaron de antaño, o algunas ciclovías que, bueno, polémicas, que se están llevando adelante unas obras por tercera vez y demás. Siempre vamos, por eso decía, detrás de lo que se va evolucionando, lo que se va generando. La proliferación de bicicletas, la proliferación de monopatines está mostrando de que el ciudadano hoy en día quizás sí está buscando o esparcimiento o está buscando otra manera de movilidad. Y siempre vamos por detrás en ese sentido. Entonces tenemos que, por lo menos con la reglamentación, prevenir accidentes, poder educar, poder capacitar, concientizar al ciudadano. Eso, por lo menos de la parte legislativa, es lo que nosotros buscamos. De allá que el Ejecutivo lo pueda llevar a cabo, lo pueda cumplir, lo pueda controlar y pueda acompañar las legislaciones que verdaderamente se generan pensándolas en el bien de la ciudadanía, y sería lo óptimo, sería lo acorde. Porque en ese sentido no es que queremos castrar, por así decirlo, y negar todo y decir que se prohíba, que no se pueda, porque va a ser incontrolable, va a ser algo que el ciudadano ya está manifestando, que se necesita. A ver, no es que no se utilice en todo el mundo, se utiliza en muchas partes del mundo, pero ahí es donde tenemos que hacer el ojo crítico, positivo, constructivo, digamos. No somos la otra parte del mundo, no tenemos la ciclovía que tienen en otra parte del mundo, no tenemos la misma ciudad o quizás demográficamente no somos igual que otra parte del mundo.
no tenemos el mismo clima y demás. Entonces y son hablando muchas las cosas de que tenemos que ciclovías avanzar. o bicisendas, como prefiere llamarlas la intendenta, ¿qué pasa que avanzamos tan rápidamente en la de la Belgrano, que ya está teniendo sus problemitas? Yo pasé el fin de semana y vi ya pintura levantada, desgastada y demás, sino que no avanzamos con la del Alvarado, ¿no? Como que se estancó. Sí, bueno, creo que las ciclovías o la bicisenda han sido verdaderamente uno de los grandes temas que hemos hablado durante el año, no solo en el Consejo, en la Comisión de Tránsito, sino el mismo ciudadano, ¿no? Y lo que era calle Alvarado, verdaderamente lamento que no haya habido gente idónea al momento de empezar a ejecutarlas, porque lo he podido ver con mis propios ojos, no me lo contaron. Es la tercera vez que la están poniendo en funcionamiento, por así decirlo. Lo han hecho una vez, se lo ha llevado la lluvia, lo han hecho mal, lo han vuelto a levantar, después se dieron cuenta de que la calle estaba mal y se necesitaba, por así decirlo, acondicionar primero la calle. He visto en las últimas semanas que han levantado muchísima parte directamente ya de la acera y no han tenido en cuenta un pequeño factor que en Salta, el que conoce Salta sabe que en época de verano llueve muchísimo y eso frena muchísimo. Y bueno, son esas cuestiones garrafales que, como siempre lo he dicho en lo largo del año, y no siendo quizás crítico o chicanero, sino hablando ya de crítico constructivo, en el sentido de que no se le tome el pelo al ciudadano y no se haga 3 veces una misma obra. Poner o hablar o decir de que van a ser grandes obras cuando las están haciendo por tercera vez, o eso demuestra o incapacidad para ejecutar una obra o falta de idoneidad al momento de armar un proyecto. En definitiva, nosotros entendemos que el ciudadano no solamente, y ahí disiento mucho con lo dicho de la intendenta, de que dice que el ciudadano se mueve por micro y macrocentro para llegar a su trabajo en bicicleta. Yo lo he podido ver, lo he podido analizar, es sentarse y es bastante fácil y analizarlo. Se utiliza mucho más de esparcimiento y otras ciclovías y otros lugares de la ciudad que la propia ciclovía de la Belgrano. Sí, por supuesto, debe haber ciudadanos que la utilizan para llegar de un trabajo al otro o para irse a sus casas y demás, pero que verdaderamente se lo utiliza más para esparcimiento y más para poder salir a hacer ejercicio o como se le quiera decir. Pero en ese sentido ha proliferado muchísimo la bicicleta y por eso siempre digo que tenemos que acompañarla, no solo con infraestructura, que en este caso lamentablemente no se ha hecho de la mejor manera, sino acompañarlo con políticas educativas, con reglas, con reglamentación, con educación, con concientización, entender y hacer entender al que utiliza la bicicleta en el micro y macrocentro o en la ciclovía alrededor de la ciudad, que son un factor que componen el tránsito, y no es lo mismo andar por allí que andar en el jardín de su casa. Y si no me equivoco, en todo el año de gestión no se hizo ni una campaña de concientización vial, ¿no? Y lamentablemente no, porque verdaderamente no, como te decía, no hay una política seria o por lo menos un acompañamiento. Si van a hacer esta ciclovía, que me parece bien, la idea es buena, siempre lo he dicho, lamentablemente se iba mal ejecutando, además de poner la cartelería necesaria, correspondiente, era mínimamente generar control, campaña educativa, así como se hacían, no sé si recuerdan aquellos años donde se estaban haciendo las calles peatonales o la semipeatronización del centro, cuando se hacía la semana del peatón, que iba hasta incluso, no te digo una marioneta, sino un muñeco ahí que enseñaba a cruzar la calle y eso. Y lamentablemente tenemos que empezar así, porque a la prueba nos remitimos la cantidad de accidentes, la cantidad de víctimas que hay. Tenemos que en ese sentido empezar básicamente de cero. No somos una ciudad donde fluye, por así decirlo, la buena convivencia o el tránsito excelente. No, lamentablemente tenemos errores totalmente garrafales y hasta incluso culturales, que los tenemos tan arraigados que lo hacemos parte del día a día como algo natural y normal, y que ahí es donde se cometen los errores, porque no tenemos el control necesario, la sanción necesaria para poder cambiar esa mala costumbre, como le digo yo. Entonces, si no se va a tener ese control, mínimamente concienticemos, capacitemos, difundamos la información necesaria, pertinente e importante para poder tener una convivencia
pero sobre todo entendiendo no solamente la buena convivencia, entendiendo que tenemos que prevenir accidentes, tenemos que generarle seguridad, no solo al peatón, no solo a quien conduce la bicicleta, sino a todos los factores que componen el tránsito. Concejal, bueno, está finalizando el año. ¿Qué evaluación hace acerca de esta gestión del Consejo Deliberante, no? Bueno, atravesada como todos, por la pandemia y pudiendo haber sorteado las principales dificultades, ¿qué evaluación hace acerca de la gestión? Y verdaderamente uno analiza ya cerrando el año la parte legislativa, por así decirlo, la predisposición que ha mostrado cada concejal, en el sentido que hemos tenido, como bien decías Marcelo, un año atípico, un año difícil. Empezamos teniendo el año con sesiones normales, después hemos sido pioneros, hemos podido llevarlo a la virtualidad, adaptarnos a esa virtualidad, habíamos vuelto en un momento a lo presencial, nos volvieron a encerrar, por así decirlo, y volvimos a la virtualidad. Entonces, en ese sentido, no solo contento por la institución de que ha podido seguir trabajando pese a las dificultades, sino también contento de la predisposición que han mostrado no solamente los concejales, sino toda la institución. Hemos tenido, más allá de personas que han del riesgo, que se han tenido que aislar, trabajadores, empleados del consejo que han hecho un esfuerzo grande, digamos, por temas burocráticos de papeles que han podido llevar a la virtualidad, a poder que no nos falte absolutamente ningún proyecto, que las comisiones sigan funcionando, e incluso a todos los invitados que se han ido funcionarios municipales, han ido funcionarios provinciales, hemos tenido plenarios, hemos tenido muchísimas reuniones que sí, por más que eran difíciles, incluso para cualquier otra persona que no estaba acostumbrado al día a día de la virtualidad, se ha podido seguir estando, se ha podido seguir trabajando, legislando, se ha podido seguir mínimamente o virtualmente acompañando al vecino. Entonces, en ese sentido, sí se tiene que hacer un balance de esa manera, y es un balance bastante positivo, más allá de lo que quizás uno cuando está terminando el año o empezando el año, planea otras cosas. Bueno, hemos podido adaptarnos, por así decirlo, a este año difícil, adaptarnos quizás a los palos en las ruedas que nos ha puesto el mundo, y poder seguir legislando, que es lo importante, poder seguir trabajando, poder seguir acompañando al vecino. En ese sentido yo creo que ha sido un año muy positivo, y verdaderamente celebro que no solo los 21 concejales, sino toda la institución ha podido seguir avanzando, no ha cerrado sus puertas en ningún momento, y bueno, esperando por supuesto quizás que el año que viene sea incluso mejor, ¿no? Entendiendo que quizás ser un año de elecciones se pueda seguir avanzando, ¿no? Y celebro que quizás, como te decía, que en un año atípico llevamos más de 30 y pico de sesiones y no se termina el año, a pesar de que nuestra Carta Orgánica Municipal nos dice que va del 1 de marzo hasta el 30 de noviembre, estamos a 9 y vamos a seguir con las sesiones hasta que llegue el presupuesto. Y si tiene que ser un día antes de Navidad, bueno, será un día antes de Navidad y seguiremos así, ¿no? Así será. Concejal Alurralde, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marcela. Saludo a todos ahí en la radio y saludo a toda la audiencia. Que tengan un muy buen día y una corta semana, ¿no? Para todos también. Que tenga buen día. Ahí estaba el concejal Santiago Alurralde.